día de hoy tuve la oportunidad de revisar algunas de las presentaciones anteriores para tratar de ser lo más, digamos, ir rápidamente a lo fundamental. Quiero sí tomarme 2 minutos en presentarme porque muchos de los diputados aquí presentes no he tenido la oportunidad de conocerlo. Eh, yo soy abogado, soy jueza de familia, voy a cumplir 20 años en el Poder Judicial, soy magíster en Derechos Humanos, docente en distintas universidades del país, tanto pregrado como en posgrado. Soy invitada permanente al Congreso Nacional, donde se me pide informe respecto de las leyes en materia de infancia. Instela con la creación de la Comisión de Infancia, la Asociación Nacional de Magistrados y la coordiné por 3 años. Soy expositora permanente en congresos tanto nacionales como internacionales. Y, dirigí el trabajo desde el año 2019, en que se revisa la situación de más de 6.500 niños junto a un grupo de jueces del sistema proteccional, que dio pie a lo que coloquialmente se ha llamado como el informe GEL-3. Además, fui jueza presidenta de mi tribunal durante 4 años, que es el máximo plazo. Hoy estoy como subrogante. Y en este carácter, además, el comité de jueces de mi tribunal me ha encomendado la visita a las residencias cuando, sirviendo el teléfono de turno telefónico 24 horas, existe alguna llamada, ¿cierto?, que amerite que la presencia del juez en la residencia, como ocurrió, y es el motivo de la cautelar, ¿no?, y el fundamento de la cautelar que presentamos junto a Branislav Marelik ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ampliación posterior a todos los niños. Me voy a referir puntualmente a ello. Y además de la notificación que hicimos, ¿no?, del incumplimiento por parte del Estado de Chile ante la ONU. Es en ese carácter, entonces, que mi tribunal recibe un llamado telefónico relativo a que una menor de edad interesada en el CREAT Pudahuel habría fallecido, ¿no? Y sin dar mayores antecedentes, por lo tanto, hubo que hacer toda una investigación para poder dar con su paradero, y en ese sentido me constituyo en el CREAT Pudahuel. Y la verdad es que no voy a hacer alusión hoy ni me voy a detener en el diagnóstico, porque creo que los invitados que me han antecedido en la palabra han sido claros en señalar cuál es el diagnóstico. Eh, es conocido además, y lo complejo es que hace 10 años, y es lo que me motiva en lo personal a la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la diferencia entre lo que me tocó ver en terreno hace 10 años atrás es que la vida de los niños ha sido perjudicada, eh, y los niños se encuentran mayormente afectados en su integridad física y psíquica y a causa de la intervención estatal. Hemos escuchado acá cómo los distintos intervinientes de alguna manera justifican, si no el diagnóstico y los nuevos críticos de todos. Escuchaba al ministro con horror, ¿no?, que refería que había impunidad. Entonces, cuando los intervinientes, y aquí en la vida de los niños, sobre todo aquellos que están en explotación sexual infantil, son variados de distintas instituciones y poderes del Estado. Tenemos jueces, consejeros técnicos, curadores ad litem, profesionales de los programas, CENAME, las policías, el Ministerio Público, por cierto, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, las residencias, los programas, la oferta, etcétera, cuando todos fallan de alguna medida, aunque uno puede ver que efectivamente existe escasa autocrítica de quienes han asistido, digamos, como invitados a la comisión. Pero si solo tomáramos en consideración que no lo están haciendo del todo bien todas las instituciones aquí señaladas, el costo lo han pagado los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo aquellos que están en la situación más grave, que son aquellos que están con orden de búsqueda y recogimiento en situación de calle, y especialmente, o dentro de ellos, las niñas, ¿no?, en explotación sexual infantil. Hay también niños, pero el porcentaje mayoritariamente eh, afecta a las mujeres. Entonces, lo que me impacta al llegar al CREAT Pudahuel
es verificar no solo que las condiciones que encontramos en el año 2010 se mantenían en términos de, voy a hacer un breve resumen de lo que encontramos, licencias médicas los funcionarios, el director de la residencia del Centro de Administración Directa con licencia médica, la población de niños que estaban con orden de búsqueda y recogimiento desde la información que había solicitado a la fecha de la visita había aumentado 92 a 124 niños, niñas y adolescentes, habían 35 en ese momento que estaban fugadas. Junto con el director, habían otros funcionarios que también se encontraban con licencia médica, sin ningún suplente, lo que merma, por cierto, la calidad de atención, ¿no? Dormitorios y baños en condiciones indignas e insalubres, eh, lo mismo con el de las visitas y del personal, sin perjuicio que existe un contrato, ¿no? Entiendo entre el Servicio Nacional de Menores y una empresa que tendría que prioritariamente ir verificando aquellas condiciones. Venta de droga en los alrededores del recinto al alcance de los niños y niñas que se fugan, existiendo también antecedentes de explotación sexual infantil, sin perjuicio que yo iba por una niña determinada. Frecuentes fracturas de los niños y heridas por caídas de la techumbre cuando acceden a esos lugares, y todas estas situaciones se ven favorecidas por la falta personal que, como ya había señalado. Entonces, lo que motiva esta acción internacional es que después como señalé, 20 años en el Poder Judicial y 10 años asistiendo al Congreso, poniéndome a disposición de los gobiernos de turno, ¿no? Así trabajé en salud con el subsecretario de Redes Asistenciales del primer gobierno de del presidente Sebastián Piñera y con el director de la época, por ejemplo, Francisco Estrada, y también con Estel Ortiz en el gobierno de la presidenta y con quienes fueran los ministros de justicia en todos los gobiernos, lo mismo con el actual ministro. A mi juicio no queda ninguna acción en el ámbito nacional para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes. Los problemas estructurales a los que hizo referencia el informe en la ONU cuando nos refiere, ¿no? Uno ha escuchado en todos los intervinientes que se nos refiere como un país que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de nuestros niños. Esas condiciones estructurales no cambian en nuestro país. La ley de garantías aún no ve la luz, el servicio mantiene. Me puedo extender, me pongo a disposición también de la Secretaría para enviar toda la documentación que tengo al respecto. Tengo el tiempo acotado, pero no modifica, ¿no? Ni va a modificar la situación de los niños, sobre todo aquellos que tienen situaciones de mayor vulneración. La oferta es inadecuada, en materia de salud mental es inexistente, aunque se quiere decir otra cosa, no existe. Se ha comprometido en el Acuerdo Nacional por la Infancia, entre otras cosas, la creación de UCRI, que no se han creado. No existe una oferta para los niños en explotación sexual infantil, no existe, porque es una oferta que debería darse especializada, con profesionales idóneos, con un equipo multidisciplinario que no existe. Los cupos que hay en las unidades de corta estadía, la verdad es que no son cupos. En relación a yo digo que derechamente no existe oferta. Y la solución que nuestro país va dando a las problemáticas, y esto también es algo que pusimos en conocimiento de la comisión, no son las adecuadas, más bien yo siempre señalo, porque es un gráfico que se ha jugado al ensayo y error con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y la respuesta estatal, como las nuevas residencias familiares, que no son, por mucho que se quiera decir que tienen las competencias para abordar la problemática de esta comisión, no la tienen. Así hemos visto cómo se quemó una residencia, cómo otra residencia ha tenido que trasladarse, ¿o no? Y los problemas que han tenido también las residencias en distintas regiones. Por lo tanto, las residencias familiares no son la respuesta para esto, la complejidad que tienen estos niños, tampoco la residencia de alta especialización, las RAE, que desde el propio Ministerio de Salud han señalado que tienen serios y varios defectos de lo personal.
tuve que vivenciar el caso de una menor de edad, ¿no? Que venía desde regiones y que estaba en protección simple, si se quiere, no había sido vulnerada en su ámbito de la sexualidad, pero el ingreso de la RAE se fuga y fue violada, ¿no? Y eso genera eh, y espero traspasar, ¿no? Lo he tratado de decir de todas las maneras posibles, ¿no? Enérgicamente, de manera más, de distintas formas, pero la verdad es que nuestro país está al debe, hemos traspasado un límite que no nos corresponde como garantes, y aquí me quiero detener sobre todo en aquellas instituciones que somos garantes, como lo es el Poder Judicial. No sé, algo esbozó la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados en relación a cuál es cierto la problemática, hablando de que se había realizado un manual de buenas prácticas. ¿Por qué se hace un manual de buenas prácticas en la Comisión de Infancia? Porque en la tramitación de las causas en materia de familia muchas veces para niños y niñas no existe el debido proceso. Además de su familia, tenemos un problema grave en términos de que tanto los niños, niñas y adolescentes no tienen, ¿cierto?, una representación jurídica. El programa Mi Abogado es un curador ad litem de los niños, no es el abogado que representa su interés manifiesto. Además, en los tribunales de familia podemos ver falta de fundamentación en las medidas de protección, causales de ingreso basados en factor de pobreza, la mantención de criterios anacrónicos como la visión tutelar del niño como un objeto de protección, la priorización de la internación por sobre otras medidas de cuidado alternativo y de preferencia de la familia, es lo que me impactó también de sobremanera en alguna de las causas en la causa, que es materia de los dos niños por la cautelar, y en la ampliación es que el derecho a ser oído y la escucha del niño en el proceso casi es inexistente. Algunos niños llevan 10 años en el sistema proteccional, han sido derivados a múltiples programas que trabajan de manera no armónica, si se quiere, y los niños no habían sido escuchados nunca, ¿no? Una vez que activa uno la cautelar, bueno, ahí empieza la escucha de los niños en distintas causas. Entonces, quiero referir que, porque es importante la autocrítica, lo esbozó también la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados en su última convención nacional, también acordó no hacer una presentación ante organismos internacionales, y ante la pregunta de si respaldaba o no aquella que he presentado yo, que ella alude que no puede responder. Bueno, la problemática y el diagnóstico lo tenemos en la Comisión de Infancia desde que yo coordinaba esa comisión, y así se lo pusimos también cuando vino a Chile la ONU. Así que los problemas son sabidos, el diagnóstico es claro, y si bien es cierto, cuando hace 10 años atrás, cuando me tocó liderar este proyecto que cambia la vida, ¿no? En el sentido de que por siempre el camino será el que he llevado hasta el día de hoy, en términos de intentar de todas las formas que sean posibles que los niños no sean víctimas de graves vulneraciones, porque el Estado, y esto no hay que perderlo de vista, el aparataje estatal se enfrenta a la familia sin abogado, niños sin abogado, y toma medidas como las más graves, ¿no? Que es el separar al niño de su medio familiar y comunitario para entregarlo a un sistema de protección que no solo no los cuida en muchas ocasiones, sino que además los vulnera en mayor medida. Y creo que ninguno de los actores o los invitados ha dado cuenta, si bien es cierto, todos han señalado cuál es cierto el impacto, lo que es la explotación sexual infantil, que yo lo resumo con lo que ha dicho la OIT en términos de que es una tortura derechamente, y que viven los niños por años y permanentemente. El niño que ingresa a una residencia, al CREA en este caso, y que se fuga y es violado, y se fuga y es violada, y se fuga y es violada una y otra vez, eso constituye una tortura permanente para los niños, y todos quienes actúan en esas causas también, en definitiva, no han logrado poner coto a la situación.
En el ejemplo propuesto, uno puede ver cómo existe una multiplicidad de jueces que intervienen en las causas, consejeros técnicos, y pareciera ser, porque yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer una reflexión más profunda, que estos niños son niños y adolescentes que no son como nuestros hijos. No estamos hablando de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros sobrinos, no, aquí estamos hablando de otros niños, de niños que se dicta una orden de búsqueda y recogimiento en forma general, que las policías se demoran 3, 4, 6 meses en ir a buscarlo, que son víctimas de distintas medidas, y digo víctimas porque lo entrego a su madre, lo entrego a su abuela, lo ingreso al CREA, vuelve a reingresar, se fuga, y son parte de un círculo que no termina para ellos. ¿Y cuándo termina? Termina cuando cumplen los 18 años de edad, y pareciera ser que desde salud muchas veces, desde educación, estos niños son más bien tratados de que pase luego por aquí, ¿no? Salud, son niños cachos, no sé cómo decirlo de otra manera, coloquialmente. Eso es, son niños que nadie quiere, son niños que no se quieren atender, son niños que en las residencias que se han creado tampoco tienen cabida, y que debería ser para nosotros una herida abierta, ¿no? No tenemos claridad tampoco, porque los sistemas informáticos tampoco me voy a hacer alusión a ello, ya lo han señalado desde la Fundación para la Confianza, cómo tenemos problemas en los sistemas informáticos, cómo no conversan las distintas instituciones, y eso también viene desde tantos años. Y todo eso que hemos señalado provoca que cada vez y cuanto más vulneración y más abuso sufren los niños que sí son víctimas, porque no todos los niños, no hay una mirada de que todos los niños sean víctimas, no. La cautelar se interpone en primer momento por una niña en particular, menor de edad, pero la historia se repite y se repite, y en el caso de ella pudimos cruzar más de 20 niños en explotación sexual infantil. Luego, en coordinación con colegas, al ir a distintas residencias, podemos ver cómo también hay redes de explotación sexual infantil, y uno logra ver el bosque, ¿no? Y cuando eso se visualiza, que me imagino que también debe tenerlo claro el Ministerio Público, por eso sería sumamente importante la invitación, es que uno entiende que no hemos podido, digamos, hacer frente como Estado a esta gran problemática, y las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual infantil tienen consecuencias físicas, y lo quiero decir porque en esta comisión tampoco, y suele ocurrir ni en la tramitación de las leyes, ni en las comisiones, se escucha a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las consecuencias físicas de un niño que es víctima de abuso o explotación o violencia, ¿cierto?, sexual, son hematomas, infecciones de transmisión sexual, desgarramientos, sangrados vaginales o anales, enuresis, encopresis, dificultad para sentarse o para caminar, embarazo temprano. Yo me imagino que todos los niños que todas las niñas, ¿no?, que han tenido hijas de sus violadores, estos deberían estar ya con sentencia, ¿no? Hay consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil, hay miedos, hay fobias, hay síntomas depresivos, hay ansiedad, hay baja autoestima, hay sentimientos de culpa, estigmatización, trastorno por estrés postraumático, ideación y conducta suicida. Lo que estoy diciendo, y me perdonan que lea, no es algo que digo yo, ¿no? El documento que en todo caso también, como ya señalé, puedo hacer llegar, es de Save the Children, y es el que dice relación con una guía básica, ¿no?, para la formación de profesionales en el área, en problemas cognitivos, conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, bajo rendimiento académico, peor funcionamiento cognitivo general, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, problemas de relación social, menor cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales, elevado aislamiento social, problemas funcionales, problemas de sueño, pérdida de control de esfínter, trastornos de la conducta alimentaria, quejas somáticas, problemas de conducta sexualizada, masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, curiosidad sexual excesiva, conductas exhibicionistas, conformidad compulsiva, y conducta disruptiva y social, hostilidad, agresividad, ira y rabia, trastornos oposicionistas desafiantes, entre otras cuestiones. Y para ir terminando, porque me imagino que ya me pasé del plazo, quería señalar, atendía también las intervenciones anteriores,
que la denuncia ante la Corte y ante la Comisión Interamericana, la solicitud de cautelar, ¿no? En un principio no es respecto de todos los niños en el sistema residencial, particularmente de dos pequeños en un inicio, de dos menores de edad, y luego cuando se cruzan, ¿no?, la vía y uno logra ver que esto es una situación que no es puntual a todos los niños que sean víctimas de explotación sexual e infantil. Eh, relativo también di cuenta pormenorizada a la Comisión y al Ministerio Público y al presidente de la Corte Suprema y al presidente de la Corte de Apelaciones y al ministro de Justicia y al presidente de la Corte y al presidente de la Cámara de Diputados y al Senado, etcétera, de todos los antecedentes que obran en mi poder. Los niños no tienen una causa, lamentablemente, tienen 1, 2, 10, 15, 20, lo que hace mucho más difícil su estudio. En la denuncia en todo momento se protege la identidad de las presuntas víctimas de acuerdo a las consideraciones que descansan, ¿cierto?, los criterios que hemos asumido como deseables de cumplir. Por lo tanto, para mí es un argumento falaz el señalar que la denuncia de hechos de este tipo constituye una estigmatización y generación de prejuicio, toda vez que justamente la denuncia obedece a la inoperancia, la inactividad y la impunidad provocada por las instituciones y actores que no nos hemos ocupado de este tema. Este argumento lo que hace es que bajo la óptica burocratizadora consigue el efecto de que no se conozcan los hechos de explotación y de abuso. Justamente la intervención del Estado en su fase de protección, que evidentemente constituye una intervención en la esfera de la autonomía, pero su legitimidad descansa en la finalidad de poner término a la violación de derechos y por lo mismo es excepcional, porque lo que busca es proteger, reparar, cortar el círculo de la violencia y sancionar a los responsables a la vez que prevenir. En todos los nudos críticos que se han señalado, a modo ejemplar, la Defensoría de la Niñez concurre, ¿cierto?, levanta las fichas que están donde narra además las historias o las situaciones vividas y vivenciadas incluso de explotación sexual infantil en las residencias, y yo no veo que en ninguno de las propuestas o de los nuevos críticos se establezca con claridad que se debe poner coto a la explotación de que está siendo víctima, la tortura que está siendo víctima el niño, niña y adolescente. Los jueces de familia no podemos conformarnos con las 2 visitas al año. Los curadores ad litem del programa Mi Abogado especializado, etcétera, no pueden no recurrir a las resoluciones de los jueces, no recurren las resoluciones de los jueces. Ingrésese al CREAT, ingrésese a corta estadía, aunque incluso hayan pedido una medida distinta. Incluso cuando el tribunal determina en contra de la petición del curador ad litem, no recurren las resoluciones. Y a mí me gustaría saber, y ese es un dato que la Comisión podría pedir, porque ahí se ve el trabajo, ahí se ve la especialización. Los jueces de familia no pueden no tener ningún control, no podemos. Todas las judicaturas tienen un control, ¿no? Pero aquí no hay abogado ni para la familia, no hay abogado para los niños, y por lo tanto lo que dice el juez, las cortes no conocen, y lo que dice el juez termina siendo la última palabra. Y además, jueces que han tenido que, cierto, a nivel país, trabajar con una sobrecarga laboral producto del primer, segundo, tercer retiro, que el Congreso, que también tiene aquí bastante responsabilidad, a mi juicio, todos los poderes del Estado, las leyes que salen del Congreso, la verdad es que muchas veces no atienden la problemática, tratan de hacer vista gorda a los problemas estructurales como la tercerización del Estado, en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y así cuando hay que dar la mayor autonomía que hay que entregarle a los niños, el legislativo no, más bien intenta ir por el lado. Por lo tanto, aquí tenemos los 3 poderes del Estado, bastante que hacer. Propuesta tengo muchas, documentos nunca, ya no hago ni PowerPoint ni documentos, la verdad es que de memoria puedo contarles lamentablemente esta triste realidad que ojalá comience a generar un dolor a todos los intervinientes, que los jueces de familia que los jueces de familia y los institutos de derechos humanos cuando verifiquen, ¿no?, en terreno, ojalá las visitas se hagan siempre de manera presencial, no sirven por videoconferencia como se han hecho este último tiempo, en su mayoría en el Poder Judicial y otras desde las otras instituciones, empiece a doler este tema. Y no sirve la denuncia de la Fiscalía. Eso es un elemento. Prevención, protección, reparación eficaz y, por supuesto, que se investiguen los delitos. No sirve una denuncia de la Fiscalía, no sirve un oficio con recomendaciones, eso no sirve. Los garantes tenemos que poner coto
a la violación de un niño, niña y adolescente cuando tenemos conocimiento de ella. Y lo mismo esta comisión. Estuve hace poquito en el Senado diciendo, también puedo hacer llegar esa intervención, pero creo que aquí los garantes, hemos fallado todos, garantes, cogarantes, intervinientes, etcétera, y tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Si detecto un abuso, una violación en un niño, niña y adolescente, no puedo hacer una recomendación. Mi obligación como garante es poner término a la misma. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Presidenta. Muchas gracias. Presidenta. Sí, diputado Zafirio. ¿Me escuchan? Gracias. Presidenta, sí, es que yo le quiero pedir disculpas de antemano, pero la verdad es que yo voy a terminar mi labor como diputado en un par de semanas legislativas más y no puedo dejar pasar la oportunidad de decirle algo a la magistrada Mónica Geldres. Y es que yo dificulto que haya en el Poder Judicial una persona que haya asumido con la intensidad, con la sabiduría y con la prudencia que se necesita estas graves situaciones de las que nos ha hablado hoy día respecto de las vulneraciones de derechos de los niños y niñas. Yo quiero, presidenta, si usted me lo permite, darle las gracias a la magistrada Geldres. Ella nos ha acompañado a esta Cámara desde el año 2011-2012 en las dos comisiones investigadoras que dieron origen a que empezara a correr el velo después del informe que ella le entregó al ex ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, a quien acusamos constitucionalmente por haber ocultado un informe de la magistrada Geldres. Darle las gracias por su trabajo, darle las gracias por el nivel de su compromiso, por la consistencia conceptual que tiene para abordar los distintos temas, porque en Chile hay una frase que se usa mucho para no resolver nada, y es la frase con la que comenzó su intervención la directora nacional del CENAME en esta sesión. Se trata, comillas, se trata de un problema complejo, de difícil solución y multifactual. Cierro comillas. Cuando se dice eso, como lo dijo la directora del CENAME, lo que en realidad nos está diciendo es, miren, como nos decía la diputada, nos comentaba la diputada Sandón hace algunos minutos, esto ha pasado siempre, esto ha ocurrido siempre, así que si, no hay nada que hacer, ¿para qué se cortan las venas por nada? Así es que, por su intermedio, presidenta, quisiera reiterar mi agradecimiento personal y creo que esta Cámara también tiene mucho que agradecerle a la magistrada Geldres por su trabajo. Y no baje los brazos, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Zafirio. Quiero hacer mías sus palabras también y extender mis agradecimientos y en nombre de esta comisión también a la jueza. Ofrezco la palabra para preguntas. ¿Me escuchan? Es que estoy con problemas serios de señal. Sí, presidenta, ¿sí? La escuchamos. La diputada Castillo está pidiendo la palabra, presidenta. Diputada, que tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también comentar que voy camino a Valparaíso, si se escucha mal de repente es porque se puede perder un poquito la señal. Adherir a las palabras del diputado Zafirio, yo he tenido la fortuna de conocer de cerca el trabajo de la magistrada Geldres, y la verdad es que, como ella lo dijo en su intervención, son cuestiones que van cambiando la vida. Habemos mucho, yo sé que al diputado Zafirio también le ocurrió igual que a mí, que en el momento en que empezamos a tener más conocimiento sobre esta materia, la verdad es que uno se va apasionando porque parece ser, como decían recién también, un problema que no se va a solucionar. Pero yo les quiero comentar que la red completa de protección de infancia no son más de 200.000 niños hoy día, y quienes están en residencia no son más de 7.000, 8.000 niños. Por lo tanto, no debiera ser algo tan complejo para poder abordarlo. O sea, ¿cómo no vamos a poder cuidar
a aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos y que cuando estén bajo la protección del Estado no podamos asegurarles a lo menos 3 cosas. Uno, que no van a seguir siendo vulnerados. Segundo, que el Estado los va a proteger y que va a intentar de que cuando salgan también de la protección puedan tener redes que les permitan desarrollar su vida. Aquí hay algo que no se ha abordado, que lo hemos abordado en otras comisiones, por ejemplo, qué pasa con los egresados también, que ahí empieza otro drama, porque son niños que les cuesta, que aunque cumplan 18 años siguen siendo muy jóvenes, les cuesta mucho encontrar trabajo y finalmente también pueden caer en otros factores de vulneración de derechos. Bueno, dicho eso, Presidenta, nosotros hemos estado en varias comisiones relacionadas con infancia, son generalmente siempre los mismos invitados y las invitadas. Tuvimos una situación muy parecida cuando estuvimos en la comisión que dirigió la diputada Olivera a propósito de los niños calle, y siempre llegamos a los mismos puntos. Y yo quería puntualizar ahí, aprovechar de preguntarle a la magistrada Ojeldre a propósito de lo que ella dijo al final de su intervención, pero que creo que es una cuestión absolutamente fundamental que tiene que ver con la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. En la Comisión de Acuerdo Nacional de la Infancia se había llegado también a un acuerdo para poder incorporar mayor y mejor representación jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial. Entiendo que eso tiene un cumplimiento igual a 0, salvo que la magistrada me pueda sacar del error, y preguntarle derechamente qué avances ella ha podido observar en relación a la representación jurídica, que la verdad que es un tema que es dramático que los niños y niñas hoy día no tengan derecho a un representante. Y en ese sentido también, cómo se cruza esa representación jurídica respecto a las atribuciones de la Defensoría de la Niñez también. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Y hay más solicitudes de palabra en sala? Diputado Toa, Presidenta. Diputado Toa tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero, sumarme a las palabras del diputado Zafirio respecto al actuar y al mensaje que nos ha entregado hoy la señora jueza Geldres. Pero también aprovechar, Presidenta, yo no sé si será un poco tarde, pero en esta comisión, con demasiada frecuencia, a mi juicio, hemos tenido invitados que, más que referirse al objeto de esta comisión, vienen muy loablemente, digamos, a explicar qué es lo que hace la institución a la cual pertenecen y hacer una larga descripción que nos ha llevado a que el tiempo se nos agoten. En ese sentido, resaltando esta exposición, yo no sé, Presidenta, si junto con invitar a las próximas personas, se pudiera remarcar un poco que nosotros tenemos interés en que se aborde directamente el tema que es motivo de esta investigación. Yo no sé exactamente las invitaciones, pero si se pudiera recalcar eso, yo creo que nos ahorraría mucho tiempo y facilitaría el trabajo de esta comisión. En ese sentido, yo quiero reconocer, por ejemplo, la participación del ministro Larraín, que fue extraordinariamente sincero, crudo, para plantear el tema de manera muy vehemente y hacer un mea culpa respecto a la incapacidad que ha habido desde el gobierno para que sus esfuerzos tengan resultados. Eso, Presidenta, gracias.
que así sea. Adelante, que tengan en particular sobre ese tema en residencias de niñez. ¿Le parece, secretaria, que podamos de aquí en adelante enviar las citaciones con esa aclaración? Presidenta, no se le entiende mucho, pero le cuento que nosotros al redactar las invitaciones ponemos específicamente que es para que se refieren al objeto del mandato y le adjuntamos el mandato, la copia del mandato que dio origen a la comisión. Perfecto. Pero no le entendí qué es lo que me pidió que le pusiéramos en específico, tal vez aclararía más, pero no alcancé a entender, Presidenta. No, que pusiéramos que se refieran exclusivamente a las redes de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, residencia del Sename o bajo cuidados del Estado, en cualquiera de sus modalidades, de las que hubiesen tenido conocimiento en particular o la forma en la que se está abordando la temática en particular por parte de la institución o organización que representan. Ya, así lo haremos de ahora en adelante, Presidenta. Me parece muy bien. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera, por último, no nos queda mucho tiempo, hacer unas breves preguntas. Antes de haber realizado la visita al CREAT Pudahuel, ¿usted había tenido conocimiento de otras situaciones de explotación sexual comercial? ¿No se entiende nada? No se entiende, Presidenta. Bueno. ¿No? No. ¿Mal? No, mal. Pucha, qué pena. No se escucha, no se entiende. Electrónico. Tampoco. Puede ser. Presidenta, ya, le propongo, si no está escuchando, que sea el diputado Zafirio quien termine la comisión, dada la hora aquí, y realmente no se entiende nada. Bien, habiéndose cumplido el objetivo. Perdón, entiendo que la magistrada Geldres quería hacer uso de la palabra, magistrado. Me quedaron unas preguntas que me hicieron pendientes y la última que le alcancé a entender a la presidenta. Si quiere, respondo al tiro. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo más importante que nosotros deberíamos asegurar en la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes y que no cumple el programa Mi Abogado con ese estándar? Es la autonomía. Entonces tenemos que definir, no lo definió la ley, ¿no? En su momento, dentro del por qué no se creaba una institución autónoma, está siempre el tema de los recursos, ¿no? Y yo no he visto nunca que como Estado vamos a pedir recursos a otros Estados en términos del cumplimiento y de los compromisos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que entonces ingresa a nuestro país vía la Constitución, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurar ciertas cuestiones y la representación jurídica no la tenemos asegurada en la tramitación del proyecto de ley de garantías. Esto fue se intentó poner como derecho, como principio, y finalmente quedó ahí por debajo, pero representación jurídica asegurada para todo niño que se enfrente al Estado no existe. Y la misión, si se quiere, del curador ad litem no tiene que ver con la representación jurídica. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se genere, ¿por qué se necesita autonomía? Porque cuando se generen los casos más graves, como ha ocurrido en este país, ¿qué es lo que va a ocurrir si el programa Mi Abogado depende del Ministerio de Justicia? Lo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces tendemos a las mesas intersectoriales, tendemos en definitiva, a que la institución de alguna manera
busque una alternativa que no es la alternativa que corresponde, que es en el proceso. Y me explico. Si hay curadores ad litem donde no se les ha permitido a las residencias el ingreso, ¿no? Y en una de las últimas, en el sur, en una de las últimas denuncias que en una residencia, ¿cierto?, existió en términos de explotación sexual a niños muy pequeños, el programa Mi Abogado no había podido ingresar a esa residencia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse ahí? Y ahí deben presentarse, ¿cierto?, los escritos que sean necesarios, pero no una mesa intersectorial, porque estamos llenos de mesas intersectoriales, de protocolos, de firmas de convenio, que no han tenido resultado. Lo decía un diputado, ¿cierto?, en la sesión pasada. O sea, tenemos que aquí hay que empezar a actuar. No más protocolos, o sea, que está bien, con la coordinación intersectorial, pero no ha funcionado la coordinación intersectorial de esa manera. Por lo tanto, la representación jurídica, el órgano, tendría que ser un órgano autónomo. Eso se puede, habría que verificar cuál es la mejor manera, si tal como existe una defensoría penal pública, ¿no?, o un área de la defensoría de la niñez. Pero hay una situación que vivenciamos los jueces de familia, y es que los jueces penales son jueces penales, ¿no? Ellos dan instrucciones y se cumplen. Nosotros no. Nosotros tenemos miles de niños con lista de espera. Siempre se refiere, bueno, es el juez el que ingresa al CREAT. Claro, el juez ingresa al CREAT porque no hay otro lugar donde ingresar, no porque uno quiera ingresar a un niño al CREAT Pudahuel. En ese sentido también sería importante saber si se cumplió con el compromiso asumido por el Estado de cerrar todos los CREAT. Yo escuchaba al ministro la sesión pasada decir que se habían cerrado todos los CREAT, y por otro lado, esta comisión sesiona el jueves en el CREAT Pudahuel. Entonces ahí yo visualizo que hay una complicación. Por lo tanto, no es el estándar el programa Mi Abogado. Se requiere en este país una institución autónoma, gratuita a nivel país, que se ocupe de estas cuestiones en la forma o desde donde se piense que mejor puede funcionar o sea menos costoso, ¿no? Pero representación, los niños en este país, donde existe una estrategia o se establezca cuál es el querer, el parecer del niño en el proceso, no existe. No existe, porque el rol del curador ad litem por ley es otro. No es, como señalé, llevar el interés manifiesto. Creo que esa era la pregunta, y hay algo que me parece de toda relevancia. Siempre termino con alguna propuesta. He hecho propuestas, como señalé, a los distintos gobiernos. Le agradezco al ministro de Justicia también. En el año 2018 hicimos nos acercamos al ministerio a realizar un proyecto, ¿cierto? Y trabajamos en conjunto con el ministro y el presidente de la Corte Suprema de la época, don Haroldo Brito, un proyecto que buscaba priorizar a los niños que estaban con orden de búsqueda y recogimiento, comprometiendo además recursos. El ministro, yo eso lo agradezco, se presentó a la Corte Suprema no aprueba el proyecto en los términos señalados en el 2018, presentado, ¿cierto? Modifica la Corte Suprema a través del Comité de Modernización, y yo no sé en qué habrá quedado ese proyecto, pero claramente tampoco ha dado resultado, porque estamos en esta situación, y por lo tanto, dada las falencias informáticas y todos los nuevos críticos señalados, urge un informe de trayectoria. Aquí la reserva no puede jugar en perjuicio de los niños. Aquí debe realizarse un informe, partir por aquellos niños que están con orden de búsqueda y recogimiento, para poder priorizar y entregar la respuesta a las que estamos comprometidos, ¿no? Para poder terminar con la vulneración. Yo lo que veo de la presentación del ministro, por ejemplo, en los programas de explotación sexual, en los PEE, ¿cierto? Más de 1.000 niños están ingresados en ese programa. Por otro lado, la Defensoría, o sea, el Ministerio Público no sabe cuántos niños hay, pero ya hay, me imagino yo, que para estar ingresado a un programa de explotación sexual infantil tiene que existir, porque se está trabajando respecto a eso. Entonces tenemos de dónde empezar a obtener información. Lamentablemente la comisión va a tener que cruzar ciertos datos. También me pongo a disposición, porque la información no está
con claridad, pero si uno cruza lo que tiene, la información que tiene el Poder Judicial con la información que tienen las policías, etcétera, yo creo que podemos llegar o acercarnos al número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en explotación sexual infantil. El problema que tiene el Poder Judicial también es en términos de las visitas que se hacen desde el Poder Judicial por obligación, cierto, que nos impone la ley 2 veces al año, es que en algunas ocasiones por la distribución de las visitas, quien hace la visita no es el juez que lleva la causa y tampoco es el juez donde se encuentra ubicada la residencia. Y eso, ¿qué es lo que puede llegar a generar que nosotros no veamos este bosque? Que uno puede ver cuando en un caso como este tiene que revisar causas asociadas, etcétera. Las redes de explotación sexual infantil en ciertas comunas están determinadas y eso se puede hacer con un estudio de trayectoria que, como señalo, ojalá esta comisión atendiera a la posibilidad de que se efectúe. Eso, Presidenta, no sé si está o está el diputado Zafirio de presidente. Muchas gracias, magistrado. Muy bien, habiéndose cumplido el objetivo para el cual fue citada esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados.